Bueno, muy buenas a todas las personas que siempre nos acompañan, agradeciéndoles siempre por estar apoyando el tema de fútbol sala, el contenido que hemos venido creándole a este hermoso deporte que nos ha regalado mucho. Hoy en nuestro capítulo número 11, en el podcast Hablemos de Futsala, nos encontramos con un jugador que para mí, un zurdo que junto con Harry cambiaron la historia del fútbol sala en Colombia, en donde pudieron demostrar que no importa el lugar, no importa la cancha, no importa dónde esté, siempre se pueden lograr los sueños, siempre puede marcar la diferencia. Hoy nos encontramos con Julián Clavijo. Bueno, Julián Clavijo, cuéntanos un poquitico, ¿quién es Julián Clavijo fuera de las canchas? Eh, bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Julián Clavijo. ¿Y quién es Julián Clavijo fuera de las canchas? No, sigue siendo una persona responsable, una persona con sueños, una persona de hogar, que ama estar con la familia, que ama estar con sus amigos también. Y nada, creo que es una persona muy tranquila, muy sencilla. Bueno, Julián, sabemos que antes de jugar fútbol sala, tuviste la posibilidad de jugar fútbol. ¿Cómo fue esa infancia en el deporte? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo iniciaste jugando a la pelotica, mejor dicho? Bueno, todos dicen, no tengo muy acercamiento a mi papá, todos dicen que mi papá era un calioso, que era, mejor Ah, dicho, un monstruo para jugar o micro. sea, lo traen a sangre, Sí, mejor dicho. entonces de ahí salgo yo. Creo que de ahí salgo yo, creo, porque en algunas veces jugamos en barrio ahí con mi papá la bobadita y salía con unas bobadas que me decía, ¿este man qué? Sí. Entonces de ahí creo que salgo yo. Eh, no, todo es barrio, todo es al frente de la casa, la cuadra. De ahí es donde empezó a conocer y coger amor por este deporte. Y siempre he tenido la oportunidad de estar en los dos lados, del lado del fútbol y del lado del barrio, ¿sí? Entonces creo que siempre han estado las dos cosas, fútbol y barrio al mismo tiempo, y así fui creciendo con las dos cosas más o menos hasta los 20 años. Pero siempre era más afín en ese tiempo más afín al fútbol o siempre estaba No, o con los dos jugaba al mismo siempre tiempo. hacía el recorrido de entrenar y cuando terminaba mi entreno en la noche estaba jugando micro. Es mi crito. Y siempre así fue el día a día, a día, o sea, toda la semana siempre fue así. ¿Y nunca tuvo un entrenador en micro o solamente era con el parche de él? Yo hice parte de una fundación que era de micro y fútbol también. Entonces sí fui entrenado ahí, pero como tal no tuve una disciplina de entrenar el fútbol porque la distancia no me lo permitía. Entonces me hice parte de la fundación y hacíamos las dos cosas, que era ahí en el barrio y pues Michael Collazos era que me jaló y me pide, él siempre dice, usted va a ser el mejor, lo cojo, me adueño de usted y a dar de cuenta. ¿Y cómo hiciste para llegar a Santa Fe al Eh, tema del fútbol? Exactamente con esa persona, Michael Collazos, él me decía, un tiempo se perdió en sus cosas pero siempre me saludaba. Juli, ¿cómo vas? ¿Qué estás jugando? Juli, hay unas convocatorias en Santa Fe. Yo no entendía, pero Santa Fe, ¿qué? ¿Escuela? No, cantera. Yo no entendía, pues en ese momento, no. Yo te pago la esta y vas. No sé, yo quiero que tú juegues porque no sé qué. Creí en él y fui y eran 500 personas presentándose. ¿Y cuántas quedaban en ese tiempo? Solo quedaban 5 2003 de 500. Y se quedó Y quedé en los 5. Entonces empiezo a entrenar con la sub-20, yo sin entender qué era la sub-20 en ese momento, yo qué hacía o ahí. sea, o sea, ese fue el primer club que usted entrenó realmente. No, yo jugué con el verdadero club, se llamaba Talento y Vida de Medellín. Yo me Sí. iba a ir a Medellín 6 meses. Y Mm, allá el equipo se llamaba Talento y Vida. Allá viví en Casa Hogar 6 meses, a mis 13 14 años. y ese fue el primer club con el que Ese fue entrenó, mi con el que primer usted club entró. con el que yo estuve día a día entrenando ya al fútbol, intentando proyectarme a jugar profesional, pero sin entender muchas cosas, si era cerca, si estaba lejos. Yo no sé, yo solo entrenaba y mi hermana y mi mamá pagándome los sueños, porque no era patrocinado ese de fútbol no era patrocinado. O sea, en ese tiempo le tocaba a usted A mi pagar mamá y a mi hermana pagar el arriendo, la casa hogar, la según casa eso. hogar. Sí. Y lo único que no pagaba era no hacía el entrenamiento. Sí, yo era patrocinado dentro del club, lo que material, uniforme, Informes, todo eso ellos, todo se le da. viajes, todo, juegos, todo. Pero la casa y alimentación sí le tocaba a mi familia. Y después de ahí sí vino acá. Después de eso ya vengo acá, como a mis 14 15 años, y ahí ya empiezo a vivir del micro, del fútbol de salón, del micro, del talento, del bachesti, porque Michael Collazo, el de la fundación, ya me empieza a llevar con el papá, que el papá patrocinaba en ese momento a Compumundo, hacía parte de eso, Ah, ahorita que descanse en paz, porque pues ya, pero entonces él me empezó a acercar al papá porque el papá hacía parte de todo ese mundo. Entonces me llevaban, me sentaban todo el partido, pero yo ya estaba ahí cerca de poder jugar 5 o 3 minutos con los que eran pepas, que en el momento era
John Pinilla, Panadero, Juanchis, en el momento Romero, y todavía siguen siendo unas bestias, ¿no? Pero en su momento eran Los del todo, lo más top. en la cancha Almenar, en esa cancha Almenar es donde más se jugaban los torneos y yo iba sentado, yo era contento ahí bien. Qué chimba, 2 minuticos que yo Que le fui, dieran la sí, oportunidad. formé como ellos, pero entonces duré así como 4 meses viendo, haciendo parte de ellos, pero viéndolos. No me daban la oportunidad porque los partidos eran, Duros. sí. No, es que eso es Y yo era otro, un peladito, yo era 15 y no. era un Sí, cachorro. y muchas veces entraba y no entraba con esa confianza, la regalaba o la este, y no, 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 ya, salga. Y yo con unas ganas de no. De hacer Sí, reto, de sí, hacer sí. desastres. Bueno, Juli, sabemos que antes de poder llegar al nivel profesional, todos los deportistas tienen que pasar por algo en la vida que siempre los va a marcar. Eh, ¿Cuál cree que ha sido el mayor sacrificio que usted ha hecho para estar en hoy donde está? No, creo que siempre ha sido estar lejos de mi familia. Siempre eh, decir por algunos momentos no soy parte de ellos, porque nos ha tocado difícil. Dentro de mi familia han pasado muchas cosas que a veces dan hasta pena contarlas porque son difíciles y siempre tuve que decir, tengo que dejarlos a un lado para poder construir mis sueños. Y pasó eso y siempre estuve muy apartado y siempre estuve muy lejos de ellos. Y mi hermana y mi mamá siempre han estado muy cerca a mí, pero siempre he intentado como que yo me voy para allá. También vivo en Villavicencio y por intentar como... Como buscar el sueño, Exacto. Entonces como que lo para más duro ha sido como alejarse de la alejar, familia, soltar, poder soltar. soltar. ¿Y hubo algún momento de todas esas cosas que vistes, hubo un momento que dijiste, no, ya ya no quiero luchar más por esto porque no me están dando las cosas? Creo que jamás en mi vida me he preguntado eso. No, Jamás. siempre he creído en el, Siempre yo siempre he dicho que Dios me ama y Dios me puso ese don, ese talento y siempre ya sabes donde yo siempre he marcado una diferencia y desde peladito siempre he tenido personas como que se acercan y Julián, que usted que y me patrocinaban y me ayudaban y dentro de eso ya yo nací para esto y yo nací para esto y lo voy a perseguir hasta que no pueda y hasta que no, lo hasta siento. que Dios, Exacto, y si me cierran puertas, vuelvo, intento, pero que yo juego, juego profesional. Y siempre va así. ¿crees que jugar, digamos, ahorita que estaba hablando del tema del barrio, crees que lo que viste en el barrio te ayudó a formar como deportista? Todo. Creo que eso fue lo que a uno le da la berraquera, ir a estrellar al que sea, ir a enganchar, como a ver jugadas nuevas que uno no ve, porque uno ve en barrio jugadores que de pronto no lo ven como un sueño, pero lo tienen como hobby, uno los ve Sí. haciendo cosas extrañas, entonces uno como que quiere aprender de cada cosita, yo era muy o sea, detallado a cada jugador para coger cada cosita de lo que me gustaba, entonces siento que a mí me formó mucho el barrio, mucho, mucho, yo me enfrentaba con jugadores que hacían cosas muy extrañas, yo decía, uy, me gustaría, sí, a coger cada cosita de lo que me gusta y practicarlo en lo que yo hago. Y siempre le ha gustado el tema Siempre, el uno contra siento que uno, ese es mi fuerza, es el uno contra es su uno. fuerte. Si tuviera que volver, digamos, si tuviera que volverse a encontrarse ese Julián de 14 años, 15 años, con todas las adversidades que pasó en ese momento, ¿qué le diría en ese momento? No, que lo respeto y lo admiro con mi vida, que le haría un abrazo muy fuerte, decirle que lo felicito porque muchas personas o mucha gente hubiese dicho no, no puedo, o se hubiese tirado a cosas que era más fácil obtener que escoger lo difícil. Y lo más fácil era ser vicioso, lo más fácil era robar, más así, y lo logró. Entonces puedo decirle que lo felicito y que Dios lo ama con su vida, ¿Crees es favorito. cree que ha habido todos los sueños que se ha planteado o crees que todavía te falta más? No, creo que siempre se lo dije a mi mamá y a mi hermana que yo quería jugar esto profesional y que él se encargaba de ponerme en el lugar que él quería. ¿Dónde quisiste jugar más profesional? ¿En fútbol o en fútbol sala? No, toda mi vida fue fútbol Fútbol. y soñaba con jugar fútbol y sí, y hoy en día es como que, no, ¿por qué no? Si yo sentía que podía, o si marcaba diferencias y miraban los clásicos, yo tengo unos clásicos por ahí en TikTok contra Millonarios, Sí. y eso era una locura, reproducciones de me gustas de 6.000 algo y reproducciones de 500.000, de 400.000 y yo digo eso, o sea, yo sentía que yo era para jugar fútbol, pero pues las circunstancias, Dios sabe cómo sus cosas y me tiene en el futsal, pero toda mi vida fue soñando con el fútbol, toda. ¿Y por qué crees que no llegaste a la nivel profesional de fútbol? Pues yo estuve 2 años con el equipo profesional de Santa Fe, yo solo jugaba la liga y la copa con la sub-20, pero Sí. mis entrenos eran con la profesional No. siempre. Entre esos 2 años yo pasé por 3 entrenadores.
porque no mantenían un buen nivel o no les iba muy bien. Entonces, como que cada vez que llegaba un entrenador era mostrarme ceros. Y Mm, cada vez que llegaba otro, entonces ya el último entrenador que llegó, que se llama Alfredo Arias, él llegó con toda la nómina y yo cumplí 21 años. Entonces ya no fui a jugar sub-20. O era profesional o ya, o ya sí. o ya. Y él llegó con toda la nómina, no había más cupos. Me dejó entrenando como 6 meses y yo dije, no, pero solo me tiene entrenando. ¿Y cuándo? O sea, yo también necesito vivir, yo necesito mantenerme, necesito. Entonces dije, no, no más. Y en ese tiempo, ¿cómo hacía usted para poder mantenerse? Pues ya con 20 años, pues Pirateaba, o sea, yo estaba con el club profesional y tenía un compromiso. Yo lo único que no hacía era viajar a esos torneos de que, digamos, el Meta o esas cosas. Pero cuando eran acá en Bogotá, pues yo pirateaba. Me jugaba mi partido de liga con la sub-20 a 2 3 de la tarde y y, llegaba a las 7 8 a piratear los torneos Bachesti, talento, todo eso. Y ahí pues recaudaba para mi arriendo porque alcanzaba a vivir solo, uf, alcancé a vivir solo bastante tiempo porque mi mamá se fue para Villavicencio y mi hermana estaba en España. mm, Entonces ya ahí me tocó ir solo acá en Bogotá y ahí entonces tenía que respaldar también con Kensuke, una marca de ropa, me dio trabajo poniendo botones. Entonces yo terminaba de entrenar y hacer mis cosas y a trabajar y después a jugar. Pero son personas que Dios le pone a uno en el sí. camino para decir, vea, usted está respaldado por mí, usted va a seguir sus sueños hasta donde le toque. Entonces por eso digo que yo amo esto y nunca he dicho que no por más cosas que me ha tocado hacer. Y bueno, ahorita estábamos hablando del tema de Atlas, porque pues realmente pues yo lo conozco a usted por Atlas, por lo que pasó en Brasil. ¿Cómo fue la llegada a Atlas? Porque realmente el que le cambia como la vida. La vida absoluta, Sí, sí, completa, eso fue un antes y un después total, de Julián en dos Clavijo. semanas. En 2 semanas, eso fue creo que para todo el mundo, o sea, no solamente fue usted, fue para los que vivimos también allá, Mm. porque para mí fue la primera vez que Atlas clasificaba a segunda ronda, con una buena nominación así. Pero ¿cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue ese acercamiento a David que le dijera, venga, quiero que haga parte de Atlas? Dentro de lo que he vivido dentro del fútbol de salón y los torneos, teníamos un equipito de barrio que realmente era muy bueno. O sea, pues estaba Ángelo, estaba Pulga, Checho, Santana, ¿no? Eso era un equipazo. Y nos enfrentábamos en la mayoría de canchas la final contra Atlas. Siempre, siempre. Eso era Siempre. mano a mano y ellos tenían una maña que nos quitaban el balón y gritaban el balón, sí, que nosotros éramos de barrio, no éramos entrenados ni nada de nosotros, pero ¿por qué nos gritan estos huevones? ¿Qué les pasa o qué? Nomás nos ofendíamos. Claramente ganamos muchas veces, nos ganaron y en el segundo torneo que jugué, nos enfrenté, conozco a David y él me dice como que Juli, mucho gusto David, soy el dueño de Atlas y me gustaría que hicieras parte de nuestra familia, que no sé qué. Yo en ese momento le decía que no por la distancia que yo tenía que recorrer y yo no tenía recursos para hacer ni cicla ni nada para decir, bueno, me voy de Bosaquene y no. Y era muy difícil. Sí. Entonces yo decía que no y duré diciéndole que no, pues un tiempito. Ya cuando pasó lo de Santa Fe, Michael Collazos, el de la fundación, me dice, Julián, ellos viajan a Brasil, habla con David. Y yo, pues con mucho respeto le digo, Michael, no, a mí me da pena porque yo muchas veces le dije que no, que esto, lo otro. Entonces, pues Michael habla con David, David me llama y me dice, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo él es? Porque él es una persona maravilla. Sí. Papito, ¿cómo estás? Vente, digo, no, vamos para decir que la vas a romper, tú eres el mejor, que no con una energía, pero yo lo sentí tan de verdad que yo le dije, yo voy. Y así fue. Yo voy y entrené 2 semanas. Y ahí ya es donde David me llama y me dice como que vamos que vas a ser el mejor. Y creí y ya, le confirmo. ¿Creíste que en Brasil la iban a romper? Pues dentro de eso yo no había visto tanto futsal. Sí. Yo al futsal no había jugado. Yo había jugado fútbol de salón, de barrio, todo. No había jugado futsal. Claramente conocía las reglas, todo eso, pero pues no había sentido un balón de esos. No había sentido una cancha de esas. Por ahí el Cayetano, pero pues es otra cosa jugar en Brasil con otras cosas. Entonces, pues lo creí porque creo mucho en mí, pero no pensé llegar a ese punto al que se llegó al final. ¿Qué significó para usted pasar de unas canchas de barrio? Porque yo creo que en esa época no había salido de pronto al exterior y pasar de jugar en un barrio a jugar contra los mejores clubes del mundo y jugar fútbol sala. Bueno, en ese momento tampoco me había montado un avión. Ah, Mentira. Y yo vine a coger un avión a lo que a mis 21 años, que fue cuando viajamos. Y primero ya montarme un avión, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Hace una semana estaba jugando fútbol y ahora estoy aquí, ahora yendo a Brasil, a uno también a un país de la mata del futsal, de lo que, o sea, en un momento yo estaba viviendo un sueño que yo no sabía cómo entender, eh, ni qué explicar, ni qué decir, Julián, usted está donde quiere estar, no sabía. Ya cuando llegamos allá, yo ver cómo llegaban todos los equipos, que no sé si era los de Japón, China, no sé, los de Japón, eso. sí, los de Japón. Y después ver que están hablando.
Flaco, Ángelo, no, que este es vasco y que este, y yo simplemente veía cómo los halagaba, como les daban un respeto por ser el nombre, ya quiénes son ellos, yo no, yo voy a gozármela, yo voy a disfrutar, yo estaba así, yo conocía a todo, a Flaco, a todos, pero yo lo escuchaba diciendo todo, yo no, yo los escucho porque yo no sé, pues no sé cuáles son los equipos aquí más fuertes ni nada, yo disfrutaba, y cuando ya conozco la cancha, yo literal mi cabeza se me pasó, la primera cancha que yo conocí en mi barrio, en Bosa, Sí. a esto, yo decía, ya yo miraba para arriba, una gran cancha, el público con eso, yo no, esto es una locura completa, yo simplemente decía voy a disfrutar. Sí, y lo disfrutó bastante. No, y lo disfruté. Sí. Sí, porque lo disfrutaste bastante. No, fue una Pues sí, locura. para personas que no saben, Julián Clavijo, yo lo conocí pues en ese viaje, precisamente lo conocí en ese viaje, y fue el mejor jugador del torneo y el mejor Al a pie la izquierdo. izquierda en ese torneo. Y pues para mí, digamos, yo volverme a acordar, la verdad me ponen los pelos de punta, porque para nosotros que llevamos que 4 años subiendo a Brasil, Mm, nunca un jugador colombiano con un club colombiano, porque antes lo había hecho Harry, pero lo había hecho era con el Barça. sí, sí. Pero una cosa es más significativo cuando un jugador colombiano lo hace con un Equipo equipo colombiano. colombiano, que eso ya marca mucho la diferencia. ¿Qué significó para usted? Porque si para mí fue impactante cuando a mí David me llama porque yo me voy para el hotel ya, me dice, no, véngase, porque Julián Clavijo es el mejor jugador del torneo y va a ser el mejor ala. Necesito que se venga rápido, que necesito que no toma. Para usted, ¿qué significó cuando se le acerquen y le dicen, usted es el mejor jugador del torneo y usted va a ser el mejor ala? No, antes de eso, cuando jugamos el segundo partido, porque el primer partido quedó el mejor jugador, el El Flaco. flaco, sí. Pero cuando me juego el segundo partido, a mí me dan un trofeo que pues no había tenido un trofeo de esos porque pues sentía que era muy valioso. Se lo Sí. ven en un torneo de eso, yo lo veo y yo decía, qué locura, fue la primera vez que me entrevistaste. Y yo solo daba gracias y yo sí decía, es que yo agradezco a Dios porque es que yo no me imaginaba tenerme esto. Y pasa el segundo partido y también me vuelvo a ganar eso. Entonces yo digo, no, ¿qué está pasando? O sea, yo decía, ¿qué está pasando? Yo ya después llegaba a la cama, yo lloraba, yo decía, Dios, me estás dando unas piernas maravillosas en este torneo y falta muy poco para el objetivo. Ya entonces nos eliminan y me dice Avi, me llama porque está en el hotel, me dice, Julián, cuando tenemos que venir a ver la final y tenemos que quedarnos ahí. Yo, ¿por qué? Sí, porque es que van a dar, no me quiso decir, porque Sí. que van a darlo esto, en lo que, unos trofeos ahí a todos los equipos, unas cositas ahí. Yo, listo, dale, y señor. Entonces ponte la sudadera, vente bien, peínate, no sé qué. Peínate, no estaba todo chulo, puse una gorra. Sí, siempre es la calidad, Sí, la sí. representación suya, la gorra, sí. Sí, no, yo siempre con gorra a Gorra, todo sí. lado. Entonces yo llego allá y cuando no, yo no entendí qué dijeron allá, porque pues no les entendí bien porque hablaban brasilero, en portugués y yo quedo así en pausa, yo solo escuché mi nombre y me dice, David Julián, que vaya. Ya cuando me voy acercando, no, que ellos dijeron como el mejor jugador del mundo, pero entonces era el MVP del torneo. Era el MVP del torneo, sí. Entonces cuando yo recibo ese trofeo, a mí se me pone caliente todo el cuerpo. Yo decía, pero si nosotros jugamos 2 partidos menos, nosotros no jugamos ni cruzado ni final. Sí, O sea, nosotros tenemos 2 partidos menos porque no los que jugaron cruzado y final, o solo los entre la final escogieron al jugador, sí, preguntándome ellos en silencio. Yo solo simplemente no aceptaba y no decía nada. Yo, pero ¿qué pasa? Qué locura. Yo ya había hecho una oración antes en la cama, como que Dios, tú me vas a volver loco en ese torneo. Cuando recibo eso y me acerco a David ya con mi trofeo, yo, no, esto es todo. Papito, vuelve a hacer la fila que te van a volver a llamar. Yo lo miro, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, y se ríe, porque con una risita así sí. todo contento. O sea, yo creo que él se sentía más contento Ah, que los que todos estábamos ahí. nosotros nos sentíamos más contentos Exacto. por usted que usted Entonces, mismo. Sí, entonces claro. yo nomás estaba en shock, yo solo estaba como ahí existiendo. Sí. Y ya cuando me dice, pues yo le hago caso y ya me vuelven a llamar y vuelvo a hacer la misma fila con un trofeo acá. Sí, y David me ha dicho, trae los otros dos trofeos de mejor jugador del partido. Sí, sí. Los Entonces, MVP. llévalo y guárdale, los tenemos acá. Y pues dije, sube con el que ya te ganaste. Sube creído, sube, tú sube. Y subo con el que ya me habían dado y me dan el otro y salta a mí con mis trofeos en la mano. Yo decía, no, y yo en mi casa, gracias, Dios, gracias. No entendía, no sabía que se iba a venir para mi vida. Yo no Sí. sabía. Yo no sabía si me iba a volver para Bogotá, no sabía absolutamente nada. Yo simplemente estaba viviendo, Estaba disfrutando el estaba momento, disfrutando el disfrutando el momento. momento. Entonces ya después de eso, ya tengo una reunión con David, me comenta algunas cositas y ya. Ahí viajamos para el aeropuerto y en el aeropuerto, Julián, usted se queda.
Sí, eso le iba a preguntar. Bueno, le voy a preguntar primero antes una cosa. Eh, Me contaste que pasaste muchas adversidades y hay adversidades que solamente usted las conoce y solamente su familia las conoce antes de que viviera ese momento. Pero digo que ese para usted fue el cambio de su vida de mi literal. vida. ¿Qué significó para usted llegar a Brasil, ser el mejor jugador, ser la mejor zurda? Aparte el jugador diferente porque usted parecía brasileño, no colombiano. Sí, va, que le digo mentiras. ¿Qué se le pasó en ese momento cuando termina el torneo y termina con los trofeos? Y dice, ¿qué se le pasó en la cabeza, por En mi ejemplo? cabeza pasó eso, ya, yo solo pensaba, no sé qué viene para mi vida, pero sé que vienen cosas, ¿sí? Y sabía que el cambio iba a ser muy radical y que iba a ser, pues para mi vida en ese momento perfecto, porque cualquier cosa que llegara para mi vida dentro del deporte iba a ser perfecto. Entonces yo sabía que venían cosas, pero simplemente no sabía cómo iban a llegar porque yo no tenía a quién, Sí. o sea, yo no tenía absolutamente a quién. Estaba David, pero yo tampoco sabía cómo se movía David dentro de este deporte, ¿no? Entonces yo decía, no, es que yo sé que si vienen cosas importantes, voy a dejar que pasen las cosas y vienen cosas importantes para mi vida, ya. No sé qué momento, no sé cuándo, no sé si en este instante, no sé, pero sí vienen cosas muy importantes para mi vida, ya. Y ahí me quedé en ese pensamiento, contento, obviamente, contando a mi familia todo lo que había pasado, y pues ellos estuvieron pendientes, pero el cómo mis sentimientos, lo que sentía, y agradeciéndoles porque ellas tuvieron que gastar mucho dinero en su momento sin tenerlo, por Sí. mantenerme en algo que nunca pasó ni sucedió. Pero sin embargo siguieron ahí diciendo, Julián, usted puede. Y llegó un momento en el que se volvió más emocional, diciendo, Mm, usted puede, solo en lo sentimental usted puede, porque ya no había ese recurso de decir, Juli, yo le ayudo. Ya tocaba, usted puede, usted puede, usted puede, usted puede. Y así fue. Entonces ya pues eso era pensar en como que viene un cambio para mi familia, un cambio para mi vida, esperar en qué momento va a llegar. De todos de los cuatro partidos, yo recuerdo uno nomás, pero solamente se lo quiero preguntar a usted. De cuatro partidos que tuviese en la competencia, ¿cuál es el partido que más recuerda de ese Brasil? Contra Yomi, John B. que perdimos 7-4, pero no, eso, yo sentí que estaba bailando. No, yo sentí que estaba en una pista de baile. No, Sí. eso a mí no se me olvida. No se me olvida, es un partido donde se supone no, se supone no, quedaron campeones y eran los mejores del torneo y era el favorito y todo, pero yo sentí que yo les estaba haciendo una Un baile. fiesta ya que se caían al piso, o sea, yo sentía que yo solo era o sea, no, yo no sé qué estaba sintiendo. Y ese partido lo perdimos, pero siento que fue el que más, Sí, que ese fue el debut de nosotros. sí, Ese fue el debut de pero, nosotros. pero digamos, no, es que está Para mí, si se el pregunta a de mí, para mí es el de Vasco, Vascos. Porque está el el de de... Vascos usted bailó, metió túnel, fue pecho, Hice los 2 hizo los goles. dos goles. Fue mucho el partido, o sea, en lo personal suyo, ¿no? O sea, hablando de lo personal, que usted marcó mucha diferencia. Creo para mí, por eso digo, Sí. yo tengo ese partido que nunca No, se me va a igual, olvidar. igual yo siempre hay momentos en los que cuando estoy descansando me gusta llenarme de esa energía y volverlos a ver porque yo digo, sí, o sea, no sé qué pasó ahí, yo digo, no, vamos a mover los partidos, mi mamá se me acuesta al lado y vemos esas cosas y son cosas que nos llenan. Porque de ahí, ese fue el inicio de De, lo que ha de, empezado y lo que está de pasando. de lo que está pasando, sí. Eh, Jugadores o equipos que en ese momento llegaste y le impactó verlos, porque como usted no había visto el fútbol sala, No, fueron esos dos equipos, y lo que fue Johnville y lo que fue Vasco. Para mí eran equipos muy fuertes, o sea, yo los veía, yo decía, es que estos huevones que con una facilidad salían, con una facilidad cortaban, hacían paralelas, empecé a entender que era una paralela y yo decía, esos huevones, qué facilidad, o sea, entonces ya también me gustaba Torpeo, ese equipo que los ninguno rusos, sí. enganchaba, ninguno hacía, pero No, eso era era equipo, muy, era pa, 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 sí, pa, pa. Y decías, pero estos huevones que... Entonces fueron esos tres equipos que yo decía muy de vertical. admirar y ahí donde uno decía, esa es la diferencia de la disciplina, de lo cómo entrenan, de la diferencia de otros países a como es la de nosotros. Se ve el trabajo. Como eh, hay una anécdota que tengo, creo, sí. Sí, yo estaba con usted, ya que me acuerdo. Que cuando estábamos pues ya termina toda la Copa del Mundo, nosotros todos nos devolvimos. Y a Vilo creo que lo llamó usted y le dice, Julián, hay una opción de que se quede aquí en Brasil, no van a pagar, pero tiene que ir a probar. Y era perder los vuelos, porque Para perder los vuelos. era perder el vuelo suyo de vuelta. Creo que era era con Pato, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, Sí, con era con Pato. Pato. ¿Qué pensaste en ese momento cuando le dice a David,
se queda, pero no te van a pagar. Puede que te salga la profesional o puede que tenga que volverte después, pero tiene que parar el vuelo ahorita. Si él cuando nos comenta eso, claramente la reacción fue como que es profesional. Si no es profesional, pues no tiene intención no tenemos intención de quedarnos, ¿sí? Pero si es para acercarnos a la profesional, tenemos toda la intención de quedarnos. Y no, a mí no, en ese momento yo no estaba pensando en ganar dinero, en ese momento estaba empezando en vivir mi sueño. Y le dije que sí, pero no era algo seguro, era como unas opciones de lo que podía pasar y de lo que se venía, Sí. ¿sí? Porque yo en el equipo que a la final me quedo es con Sao Paulo Fiñaes, algo así se llama, San Joséense, San San Joséense José, que ahí Fiñaes, estaba Richard. Richard, sí. Trabajaba con los Con ahí menores. son los menores, sí. Entonces ahí, a ese es el equipo que yo me quedo, pero antes de eso ya habían varias opciones. De hecho, también había una opción con Palma de que podía pasar algo ahí, de que esto, pero que para la segunda, tercera, algo así, Sí, del equipo. Pero que era tener paciencia, jugar una temporada y que ya uno se encarga de lo demás, ¿no? sí. Entonces él nos comenta como las opciones que hay, las oportunidades que hay, y yo le digo que sí de una. A la final la que se tomó fue la de San José en finales, que ahí me quedo 6 meses. ¿Y cómo fue la preparación en Brasil? ¿Cómo viste ese momento? Bueno, esos 6 meses, ¿cómo sentiste que le sirvió para su vida? Para mi vida fue conocer el futsal. Para mí ya fue conocer el futsal, la forma en que se entrena, la forma en que cada jugador lo hace individualmente, porque aparte de que tiene un entrenador que lo hace, un preparador físico, Sí, terminan su entreno y se quedan 20 minutos más haciendo lo que ellos tienen que corregir. Los pivotes están jugando de espalda, los alas están practicando el enganche que más saben. Entonces yo digo, uy, es que acá ya es otro cuento. Yo nunca me había quedado 20 minutos después de entreno, yo quería irme para mi casa a descansar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos los colombianos, mientras ellos sí se quedaban 20 minutos más o 30 y jugaban, o sea, le dice al amigo, venga, jugamos 1 contra 1, el que pierda esto, y eso se daban pata porque no querían perder, y decía, qué locura, y que, o sea, empecé a conocer el futsal, empecé a conocer que era una salida de tres, que eran paralelas, que eran diagonales dentro del futsal, que era un salto, que eran todo esto, y digo, bueno, esto me está sirviendo para cuando yo llegue a otro equipo ya saber qué era lo que tenía que hacer, qué salidas existen, cómo son los tiros de esquina, todo, porque para todo hay una jugada, sí. para todo hay un orden. Entonces yo digo, bueno, estoy conociendo el futsal y me sirvieron esos 6 meses, porque no alcancé a jugar por tema de documentos de Santa Fe. Mm, no le Pues, quiso dar el no, país. Santa Fe no me quiso dar el casi salvos, se Uf, demoraron qué duro, bastante, qué entonces pues duro. no alcancé a debutar. Si no fuera alcanzado a jugar con Pues ellos. estuve convocado, porque se supone que iban a hacer solucionar eso y no, nunca lo solucionaron. Yo Mm, estuve allá entrenando, conociendo el futsal brasilero, y a la final lo agradezco porque si yo hubiese llegado a otro equipo profesionalmente, pronto la hubiese cagado muchas veces sin saber cómo. O sea, esa fue su escuela de Pues fútbol sala. ahí fue Sí, fue su escuela. exacto. Y no me arrepiento absolutamente nada. Aunque yo llamaba y yo lloraba porque ya yo quiero jugar, yo no vine acá solo. Yo no hay nada que No. quedarme. Sí, yo no vine a quedarme solo para. No, yo quiero jugar, yo quiero demostrar que es que es. Y a mí me hicieron una recibida ya en San José en final, es una locura. O sea, Sí. ese día jugaban y toda la cancha en la casa con su linterna en el celular grabando. Ah, que les presentan a Julián Clavijo, camiseta 10. Uh, No, sí, me explicaron como lo de logística, lo que tenía que hacer. No, solo le das una vuelta a la cancha aplaudiendo, como agradeciendo, y después pateas al arco y ya. O sea, después de eso llego al hotel porque tengo el video. No, yo decía, o sea, es como el fútbol profesional pero en cuando fútbol sala. presentan a un jugador y tiene que saludar a la gente y hacer una jugadita, ¿verdad? Yo veo ese video y yo decía, no, Dios, es que tú a mí me estás. Lo de- estaba diciendo. Exacto, tú a mí estás dando todo lo que en algún momento soñé en el fútbol, pero en el futsal. O sea, Entonces yo sentí, no, agradezco mucho lo que aprendí allá en Brasil y que fuera ya. sido de Julián Clavijo donde fuera tenido la posibilidad de jugar en Brasil, ¿no? No, pues yo siento que, no sé, No, no, yo diría no sé por qué. que fueras, estuviera de pronto en Brasil, pero en la élite, o sea, En ese momento yo tenía, no, estaba con esa fuerza y esa o sea, motivación veniendo del torneo Copa do Mundo. Yo decía, no, yo digo y los que ojos estaban concentrados en usted, estaban, porque exacto, estaban esperando quién era Julián Clavijo fuera del equipo con el que él sí, estaba. con el que yo estaba. Y pues ahí ya después de eso me voy para Rusia. Bueno, le iba a preguntar también eso. ¿Cómo fue el salto de la llamada para Rusia? Pues ahí ya conozco a un agente y ahí mismo de Brasil, que ya empieza a comunicarse con David conmigo y empezó a ofrecerme como varias oportunidades. Entonces, pues yo seguía sin saber mucho del futsal exterior, de cuál es el más fuerte, cuál es el esto, siempre se ha sabido por todo lado que es España, ¿no? Sí. Entonces me nombra Rusia
Entonces me explica que es fuerte, me explica que es difícil, que es muy físico, que yo quiero allá. Yo quiero allá, yo quiero irme para allá y no lo pensé dos veces, eso fue así. Los papeles, yo ya tenía el pasaporte claramente, confirmo, me llaman de Rusia un traductor, obviamente. Julián, que tiene cita en la embajadora allá de Bogotá, de la rusa, el miércoles, era un lunes. Yo fui allá, ya habían pagado, me dieron la visa el jueves y viajé el domingo. el Eso domingo. fue una semana que se cuadró todo. ¿Y qué significó llegar en avioncito? Porque ese viajecito es No, larguito. primero, el viaje tan largo, tan impresionante que yo decía, ¿yo cuándo voy a llegar? ¿Yo para dónde voy? Yo no sabía, pues poco conocimiento de qué distancia, cuántos, asustado porque tenía que hacer transbordo en Turquía. eh, yo decía, ¿yo para dónde me voy? Yo miraba las pantallas, no entendía nada, asustado, nervioso, yo no. Llamo a mí, al traductor porque me dan a mí el contacto del traductor porque no Sí. sabemos ruso, nada. Le digo, hey, estoy por acá, ¿qué hago? No sé qué hacer. Graba gira la cámara y vamos caminando, yo lo llevo. Así fue, me fue llevando, fuimos caminando, llegué, respiro, contento, llego a Rusia, qué hermosura, o sea, yo seguía viviendo sueños, yo seguía conociendo, yo decía, yo qué hago acá, ya yo escuchaba a la gente hablando y yo decía, yo qué digo, yo qué hablo, hasta que ya llego al hotel, porque me quedé una semana en un hotel y, y preguntándome cosas de mi cabeza, claramente hablando con Dios, como que me diera entendimiento, que me diera tranquilidad, paz, porque se sabe, o sea, he escuchado gente que no, que es difícil, que se devuelve y se Sí, le pelea y que yo pidiéndole mucha tranquilidad a Dios, diciéndole, por favor, dame tranquilidad, porque era lo que más necesitaba en ese momento. es lo que más deseaba. Exacto, porque yo sabía que iba a ser difícil porque era otro idioma y yo soy una persona que se estresa súper rápido por ese sentido de no entender y que yo estaba en ese punto todavía de conocer el futsal. Sí. Entonces yo quería entender absolutamente todo, pero pues Dios me puso a un traductor, cosa que digamos, por ejemplo, Harry no lo tenía. Harry no tenía un traductor en español, él lo tenía en portugués, Pues, que se logra entender, pero le estaban dando prioridad a los brasileños, ¿sí me entiendes? sí, En mi caso yo estaba con el otro extranjero era brasilero, pero le dieron la prioridad al colombiano. Y el traductor le traducía al brasilero en español. en español. Entonces me dieron la prioridad a mí, de no, a Julián el que, sí, Al que hay que sí, fortalecerlo, fortalecer en ese enseñarle. sentido, exacto, porque yo fui en un contrato de 3 años, no sé, pues a mi compañero en cuánto. Entonces ahí yo como que más tranquilo, respiré, yo listo, voy a poder entender lo que me quieren decir y voy es para encima, es para encima con esta gente. ¿Y cómo hiciste para poderse, pues, digamos, pasar? Porque es más fácil entender el portugués que entender el ruso. El ruso, eso no se entiende nada. ¿Cómo hiciste para poder sobrellevar ese día a día? Porque una cosa es cuando el traductor está ahí con El usted. tema de trabajo, digámoslo así, Sí, y ya, cuando ya usted ya ya tu sabe vida, que lo le personal. toca en lo personal, que digamos, te toca estar en el apartamento y tienes que bajar a, no sé, a A comprar un comprar, dulce, a comprar una sí, comida, no sé. pues mis primeros 5 veces, yo tenía que estar llamando al traductor cuando iba a una tienda. Mm. Yo, hey, necesito comprar algo, ¿qué hago? Bueno, dale, ve y yo te ayudo. Los primeros 5 meses. Así. O muchas veces él me decía, vamos y te compro todo lo que necesitas y después me voy para mi casa. Ya, Una persona que fuera del trabajo, porque no le pagaban después del trabajo, fue muy atenta a mí. Y o Juli, sea, lo ayudó él muchísimo. es de Guatemala. Ah, Sí, entonces latino. latino, entonces nos entendíamos ahí. Así mismo fue con el brasilero, pero no sé, conmigo hubo conexión. Entonces ahí empezamos, él me empezó a ayudar, empezó a decirme, Julián, tienes que empezar a hablar ruso. Entonces yo ya hablo con el presidente, el dueño del equipo, hacemos una reunión con el traductor, le digo que en mi contrato pusiéramos poder estudiar, porque iba a ser muy difícil para mí y que eso, para mi paz mental y mi tranquilidad, para mí era muy necesario. Se cuadra lo del estudio y lo cuadramos con Eddie y ahí me empieza a dar clases. Entonces ya me empieza a decir, bueno, Julián, la pronunciación, cómo se dice, entonces ya empieza a decir pri, las, todo lo que es en ruso. El primer año suelto lo oído, el primer año empiezo a aprender palabritas, pero el segundo año llego allá y yo eso era como un ruso más. Sí. Ya sabía el 50-60% de lo que yo quería hablar. O sea, ya hablas Claro, ya, fluido exacto, ya podía entender lo que quería decir el entrenador sin necesidad de... del traductor. Entonces ella no iba a los entrenos, sino solo iba a las reuniones, que era donde hablaban de temas de bonificaciones, de cuando estaban enojados, ya ahí entraba ahí. Pero cuando no, ya solo éramos entrenos, ya yo ya sabía todo lo que era, lo que necesitaba para el futsal. Pero después del futsal, yo tenía mi vida y me la pasaba con los rusos. Vamos a hacer algo, porque yo ya me interesé en aprender el ruso.
y ya y aprendí ruso y ya el segundo año fue Más fácil, mucho más fácil, ya ya no no le, tenía el problema, yo iba a mi tienda, hacía mis mercados, compraba, hablaba con la señora de la tienda, con el vecino de al lado, o sea, todo. Y bueno, ¿qué significó para usted? Porque eso también es otro significado. Llegar a Rusia, a un equipo profesional, porque ya la liga es profesional, Ujú. eh, y pisar una cancha y decir, ahora estoy viviendo de lo que más me gusta. No, apenas yo piso una cancha rusa, que era mi tercera cancha diferente, ¿sí? Nos tocó de visitantes, o sea, nos tocó viajar, ¿sí? Eso era un vuelo más para mí y yo decía, "Ajá, ahora empieza lo bueno". O sea, 6 meses estuve preparándome en Rusia, en Brasil, Brasil, para esto, para lo que se viene, ¿sí? Sabía que iba a ser intenso, nos tocó precisamente el primer partido contra Caperé, entonces era el actual mm, campeón, el mejor equipo de Rusia, entonces yo decía, me tocó un debut duro, un debut donde de pronto los nervios, donde de pronto me van a traicionar, pero ahí estuve. Entonces yo decía, y pensaba, yo decía, acá Rusia es mi vida, o sea, yo ya no puedo pensar más en Colombia, en que voy a volver, no, acá voy a estar y tengo un contrato de 3 años. ¿Qué más tengo que pensar? Proyectarme acá, crecer acá, de aquí voy a salir para otro lado. Entonces yo empecé a pensar, a decir, y hablaba mucho con mi familia, yo decía, este es nuestro cambio y aquí es donde viene mi cambio de carrera". Y así me empecé a pensar en lo que se venía. Y pensaba en el día a día, en mi partido, en lo que tenía que hacer. Y siempre yo pensaba, yo me voy a volver loco. Loco, me quiero volver loco. Y esa es mi palabra, me quiero volver loco. Porque cuando digo loco es loco, o sea, disfrutar, el exacto, disfrutar, disfrutar, es poder ser yo, sí, sin que no le, tensiones, sí, obviamente haciendo caso a lo que quiere el entrenador, pero sin perder mi estilo de juego. sí, porque pues, pues tuve la posibilidad de en algún momento pues colocar videos suyos en mi página y vi que usted era, o sea, No. no perdió la esencia con la que yo lo conocí, digamos, pero ya se volvió un poco más táctico. Sí, 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 claro, ya empecé a tener un poquito más visión de juego y ya empecé a saber en cuándo la tenía que hacer, y en cuándo no, en cuándo pasarla y en cuándo no. Pero siento que eso ha mejorado mucho hoy en día mi futsal. O sea, antes yo en serio terminaba un partido, yo terminaba, eso era tironeado con los gemelos estallados, yo necesitaba hielo. Y hoy en día termino un partido y termino como más tranquilo, más, sí, porque ya sabía en qué momento arrancar, en qué Ya sabe manejar los exacto, tiempos. los tiempos. Entonces, allá seguí sin perder mi estilo de juego, sabía salir de un problema cuando tenía que salir, pero sabía en qué momento era más fácil hacer un pase por encima, cuando tenía que yo tener, o sea, desde yo facilitarme el trabajo a mí, se lo facilitaba a mis amigos, hacer una paralela, cortar. Entonces ya empecé a saber en qué momento y facilitó mi juego ahí en Rusia. ¿Cuál ha sido el momento más, cuál fue el momento más difícil que viste en Rusia? No, los que me conocen muy cercanos a mí, creo que no tenía una buena relación con el entrenador. Mi relación con el entrenador fue pésima, pero fui respaldado por el presidente, la directiva, O todos, sea, o sea, ya todo todo lo el mundo me querían amaba, menos el entrenador. que viene el entrenador, porque dentro de lo que siempre fui necio con mi estilo de juego, siempre fui necio con que yo quería ser el uno contra uno. Entonces yo siempre que hacía un gol, él decía que lo podía hacer mejor. Siempre que hacía un buen pase, que no le servía ese pase. Entonces, pues dentro de esas cosas, pues yo obviamente decía, pero si termino en gol, ¿cómo no va a servir el pase que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a entrar las emociones. De cuando yo terminaba de entrenar o de jugar, llegaba a mi casa a las cuatro paredes mías, sin familia, sin nada, a Ah, preguntarme qué estaba haciendo mal. Entonces, lo más duro fue vivir con las emociones de un entrenador que, o sea, no era solo conmigo, también con los rusos. Él se pegaba él mismo, dañaba las camisas, estresaba, o sea, era un man, loco. para mí estaba muy loco y, y, y no sé, o sea, simplemente pues emocionalmente yo lloraba, yo me preguntaba en ese momento me preguntaba si yo merecía estar ahí. Sí, en ese momento sí me preguntaba, no jugando profesional porque siempre he dicho que yo hago profesional, pero si me merecía, o sea, que recibir eso, recibir Sí. Esas de- críticas, una esas críticas, forma pues, mensajes, mientras yo terminaba un partido y el presidente era el primero que me daba la mano y me decía, felicitaciones. en ruso era espacio Balshoe, y a ti, a Lulo, es como te quiero mucho, te amo, eres el mejor. Y llegaba al otro día al entreno y estaba el entrenador diciendo un poco de mierda y que me yo decía, pero ese man que es, o sea, es el único que ve el futsal diferente porque todo el mundo está contento menos él. Entonces yo decía, no, y así fue todos los 2 años que duré.
O sea, aparte él duró los 2 años con usted. Sí, sí, quedamos campeones y todo, y aún así no era contento. Uy, no me parece Y mal. yo haciendo gol en la final, haciendo asistencia, o sea, marcando diferencia, y aún así no. O sea, no sé No, el man que no me sentía. y es porque el man que en las entrevistas, cuando él da las entrevistas, él se halagaba al mismo, que es que Ah, ya. ganamos por mí, que es que mis entrenos son no sé qué. Entonces nunca ganaban los jugadores, siempre ganaba él. Pero cuando perdíamos las Perdí los entrevistas, jugadores. no, y es que era una locura. O sea, no era que nosotros lo dijéramos, él lo decía. No, es que los jugadores no me hicieron caso a lo que yo. Nosotros, pero este man, ¿qué? Entonces, cuando ya llegamos los extranjeros, porque él nunca había tenido extranjeros en la carrera de él, Mm, ya empiezan a nombrar a los extranjeros. Independientemente de que jueguen mal o no, siempre que llevan un extranjero a otro país, como que intenta la gente darle foco a eso. sí, porque Por para eso hacer una ser igual, inversión. Sí, para exacto. eso no es Se una supone que tiene que inversión. ser diferente y no. Entonces, pues claro, ya empiezan a hablar cosas de mí, el brasilero, cosas buenas, cosas que qué locura de jugadores, y ya él ya deja de ser un entrenador que le dan el foco, sino a los jugadores que le dan el foco. Entonces ya empiezan esos cambios de él, y el brasilero duró 9 meses y el entrenador lo sacó a él, porque el presidente no tenía la misma conexión con ese jugador que conmigo. A mí Mm, también me quería sacar, pero o sea, el entrenador lo quería sacar a a usted, mí al brasilero. pero el respaldo lo tuvo usted por Pero a mí el hablar. presidente le dijo, usted me cambia los que sea menos a Julián, y no me pudo sacar. Entonces, ¿cómo hizo para ahorita hacer el cambio para la liga croata? Porque ya fue decisión mía. Mm, Sí, yo en el momento no quería ir, en el momento pues quería seguir, lo hablé con el presidente me dice, no, usted va a quedar, yo hablo con el entrenador y puede llorar, puede hacer lo que quiera, pero usted se queda. Ya pues quedamos campeones, yo digo, hice mi trabajo, sí, quedó ya, ya, bien. ya queda la satisfacción Exacto, personal que usted dice, ya ya cumplí mi ciclo, ya puedo decir, le digo al presidente, creyó en mí, y yo le doy lo que usted quería, hacer campeón en su club, ¿sí? y ascender. Y ascender. Ya ustedes se encargan de lo más, porque gracias a Dios yo ya estaba cuadrando lo demás para ir a jugar a otro lado, ¿no? Entonces ya el presidente sabe mis emociones, él sabía que yo me la pasaba llorando, que era difícil para mí. Él también no entendía qué le pasaba al entrenador, nadie entendía. Entonces ya como que sí, por su tranquilidad y su paz lo vamos a dar. Pero apenas se vaya el entrenador, ya sabe. Lo volvemos a llamar. Estamos ahí en contacto, pues si les tiene que ir bien en la Superliga, o si no otra vez descienden, entonces Mm, pues no sé cómo les irá este año. ya. ¿Y qué significa para usted pasar de la liga rusa a la liga croata? No, primero yo sigo diciendo que siempre lo dije, a mí el futsal me va a poner en donde Dios quiera, nunca he dicho como que yo quiero jugar. Hoy en día vengo diciendo dónde quiero jugar, porque tengo conocimiento, pero Sí. siempre he dicho, Dios me va a poner en donde yo quiero estar, donde Él sienta que me merezca estar. Y para mí pasar a Croacia a jugar ya primera división, a ya conocer jugadores nuevos, otro futsal diferente, porque es diferente, Lente. ya con gente más grande, con gente más fuerte, porque allá son gigantes. Ya es decir, ahora viene otra etapa para mi vida, ahora viene otro futsal para mi vida, y tengo que aprender de eso, y lo voy ¿Qué a hacer. expectativas tiene con el nuevo club ahí en Croacia? Bueno, ¿O qué quiere lograr en Croacia? no, yo lo primero es ser campeón. O sea, siento que Dios a mí el don que me dio ya hace parte ya no pienso en eso, sino simplemente ya pienso como profesional, ya llegar a hacer un buen papel, a ser profesional, a ser campeón, y pues de ahí yo quiero saltar a España, es mi punto más grande, ¿no? Entonces, pues mi perspectiva, lo que quiero hacer es allá quedar campeón de de la Copa o de la Liga, Liga, que para es. que le la visualización. Sí, pues porque pues en mi vida, y siempre lo hago con mi familia, yo decía, donde en los clubes que he estado he marcado diferencia, ha pasado cosas bonitas y buenas. Rusia campeón, Brasil mejor jugador. Qué bonito sería pasar por cada club y ser campeón en cada club. Sí, Y sería imagínese, o bueno. sea, para mí en mi vida sería una locura. No, y que se retire usted diciendo, no, que equipo que llegue fui campeón. Exacto, fui campeón, o sea, significa que lo que yo hice o aporté estuvo bien. Sí. Entonces, pues eso es lo que quiero, llegar a Rusia ahí en ese año, porque primero solo por un año, en ese año. Sí, sería Somos campeones porque las bolas que nada. bueno, hablamos ahora un poquitico de algo que pues yo creo que a usted le hizo falta por un buen tiempo, que, que era llegar a la selección Colombia. Yo creo que pues todo deportista siempre sueña con representar a su país en cualquier deporte. ¿Cómo fue ese llamado esa primera vez que le dicen, hey, Juli, eh, tenemos unos amistosos, queremos verlos, quiero saber cómo se siente con la selección? No, pues después de lo de Brasil, eso de lo que le pasó en Brasil, se decía, David, se tiene que sentir cerca la selección en Colombia. Sí.
porque lo que usted hizo acá, eso es, No lo hace cualquiera. no, sí, o sea, lo dicen ellos, ¿sí? Entonces yo me lleno de esa motivación y yo no me siento cerca, yo no, nunca estuve en un proceso, Sí, nunca, pero porque nunca estuve en un fútbol, ni de futsal ni nada, y pues me fui al fútbol, que era lo que más le daba prioridad en el momento, entonces no me iba a conocer mucho. Entonces ya estaba cerca y pues, se supone, me meten a un grupo, sí, exactamente me meten a un grupo de la Selección Colombia, pero ahí duré un año y algo y nunca pasó nada, ¿sí? Entonces yo me empecé a estresar, yo le decía, y yo estaba loco jugando en Rusia, yo le decía a David, yo quiero jugar Selección Colombia, yo siento que me la merezco, yo siento que David hace mucho parte de eso, yo no sé él qué hizo, no sé cuánto, yo sé que él habló de mí y todo, y llegan los amistosos de allá de Francia, en Luxemburgo contra Francia y Croacia. sí. Entonces yo llego allá y no, pues yo ya cuando me pasan mi uniforme, mi sudadera, todo, y yo me pongo la chaqueta de esto, ya íbamos saliendo y yo me devuelvo porque me dan ganas de llorar y respiro, yo digo, Julián se lo merece, o sea, ¿por qué va a llorar, marica? ¿Por qué va a llorar, weón, si se lo merece? Ha Sí. luchado, ha trabajado, weón, no le ha tocado fácil, se lo merece y póngase la orgullosa, o sea, orgulloso y va a representar esa marica como si fuera su vida. Mm. Entonces yo cuando me la pongo, pues voy saliendo y no me devuelvo, respiro, esto, y ya me miro de pies a cabeza, me miro en el espejo, esto es lo que usted quería, ¿ya? Y solo íbamos a desayunar. Y yo me puse a sentimental solo por ir a desayunar. Solo, Claro, pero solo es un que pues ya sueño. con, ya Sí, con, pero es un sueño. claro, entonces yo decía, yo me lo merezco. Y ya se sabía que venía la Copa América y esa era la prueba de que yo tenía que ir a esa Copa América, ¿no? Entonces ya no tengo que romperla. Siendo responsable, tengo que dar nuestro primer partido contra Francia. Pensé y yo hablaba con algunos compañeros de ahí y con mi mamá, yo siento que yo voy a jugar poco porque soy el nuevo. Sí. Soy el nuevo y pues no sé si me van a dar tiempo, no he tenido un proceso, de pronto no me conocen mucho. Pero en la primera entrada que entro, eso, en el primera es 1-1, pum, pateo, la tapan y yo digo, listo, no, ya descongelé. Ya rompí el hielo, Del- ya cogí confianza y realmente me dan bastante tiempo, bastante Y tiempo. no le fue bien. Y o sea, o sea, me fue muy bien y íbamos perdiendo 4-3. Y estamos los cuatro extranjeros, los que estamos por fuera. Estaba Chucky, estaba Harry, mi persona Y Julián creo que está. no, Neme. Neme. Estábamos los cuatro que estábamos por fuera del país. Entonces íbamos ganando 4-3 y ahí hicimos, o sea, prácticamente lo que jugamos en Europa. Balón al centro, giramos el juego, va el balón al pivot, vuelve y el balón. Qué golazo. O sea, usted ve ese gol y usted dice, está la Sí, selección pues, Colombia. Colombia. Literal, uno dice, está la selección Colombia. Y sale el gol ahí. Y yo, no, yo me tiro al piso. No, crack. Y usted sigue, Dios, usted sigue, Te sigue regalando muchas exacto. bendiciones. Me tiro al piso, obviamente me arrodillo, le doy gracias a él, a Dios, pues, por todo lo que estaba haciendo en mi vida. Y ya, el partido contra Croacia no lo transmite, pero siento que mi partido contra Croacia fue mejor que contra el de Sí, Francia. eso me dijo. Hay un jugador que yo le pregunté por usted. Y yo le pregunté usted me dijo, no, ese pero la está rompiendo mucho. El man El partido, tiene mucha sangre, fue lo que me dijeron. el partido contra Croacia fue mejor contra el de Francia, ya sí me volví, como Sí. eran grandes y todo, se las tiraba larga, les cortaba hacia la mitad, Los volvió locos. no, mejor dicho, y fue un partidazo y siento que fue mejor y no lo transmitieron, pero pues dentro de lo que yo quería, que era el entrenador que me diera a Sí, jugar y que que conociera el lo. juego, que me tuviera en cuenta para Copa América. Después de los amistosos, hacemos la oración y dice, bueno, yo no conocía a Julián Clavijo y ahora les presento el nuevo jugador de Selección Colombia que va a ser parte del proceso de mayores. Ya cuando dice eso, obviamente vuelvo, Hay una tranquilidad ya ya. respiro, yo digo, gracias a Dios, pero llego a mi casa para no expresarle a ellos que para mí era una locura lo que estaba escuchando. Y vuelvo, yo soy muy sensible. Y vuelve y se me salen lágrimas, pero siempre agradeciendo gracias a Dios por lo que estás haciendo en mi vida, que lo quería, lo deseaba. Y demostré que hacía parte de esta familia. Y bueno, esperar a ver qué se viene, que no sé qué se viene aquí en adelante, cuál llamado será, porque siempre sigue siendo un poquito, están fuera del país para que lo llamen a uno. Sigue siendo complicado. Sí, siempre es duro. Y Hay es cosas que tema, no se pueden. ya es tema de la FIFA, entonces Sí, ya son temas que uno no puede, sí, no, ya son ni cosas los que no se. entrenadores pueden hacer mucho ahí porque ellos intentan, ellos mandan un listado si quieren, pero Y ya ya ellos toman la la decisión federación es el que toma la toman la decisión decisión. sí o sí no. Normalmente, siempre solamente para las Copa América, sí hay un Sí, poco sí. más de respaldo Sí, ya hacia. cuando es Copa América, cuando es Cuando tipo son torneos FIFA, FIFA, importantes, sí. exacto, cuando es torneo FIFA, sí lo respaldan, sí hacen el esfuerzo. Cuando no, cuando es tipo Ah, no, bolivariano, no, eso sí no hay, eso no, sí, no, no. eso sí es Solamente juegan difícil. con los locos. Igual los equipos de nuestros equipos tampoco nos prestan para ese Mm. tipo de torneos. No, sí tiene que ser muy Tiene importante que ser para, FIFA. sí, para estarlos.
¿Qué recuerdos tiene la Copa América, ya que usted tuvo la posibilidad de jugar una Copa América, ir a representar ya a Colombia, ya teniendo ya como esa suelto de que usted decir, porque siempre la primera es representar a la selección Colombia es pesado, porque pues ahí la Claro, presión y tal, pesa. pero ya llega a la Copa América con un poco más Sí, de tranquilidad. ¿Qué significó estar en la Copa América? no, ya sería un torneo serio, importante para nuestro país. Queríamos hacer un buen papel porque la última vez quedaron de séptimas, algo así, me Sí, acuerdo. Y este año quedamos de quintas. Entonces, entre comillas, se mejoró un poquito. Pero llegaba pensando en que estaba representando a mi país y pues claramente mi nombre, mi familia, que quería hacer las cosas muy bien, estaba muy ansioso y quería jugar contra los mejores del mundo, que era Brasil. Tenía muchas ansias, creo que tenía muchas usted fue el ganas. partidazo del año. Sí, el equipo le logramos empatar, pero jugué tan poquito tiempo ese partido que devolví al hotel muy aburrido y triste preguntando muchas cosas. De hecho, mi cara lo notó y dentro del almuerzo me pregunta el entrenador delante de todo, Julián, ¿qué pasa? No, que la verdad yo quería jugar, siento que yo me merecía jugar. Bueno, nos dicen como que tenemos que marcar bien a Diego porque sabemos que él siempre va hacia la línea, hacia la mitad. Entonces yo lo marqué 2 veces y en las 2 veces por allá lo tumbé porque le mandé el pie durísimo y le robaba el balón. Entonces en las 2 veces yo como que mostré que podía estar ahí y me sentí muy duro que fueron las 2 únicas veces que entré y ya. Yo no sé, o sea que yo pensaba en mi cabeza Sí, que hoy, que ojalá la Copa América no fueran todos los partidos así porque yo estaba con unas ganas de jugar y que yo me sentía bien, seguro, que sí, sí. no, decía bien de que yo sabía que iba a dar la mano, yo sabía que iba a pasar cosas. Y literal en los partidos que me dieron buen tiempo contra Venezuela, asistencia, gol. Y contra Uruguay, 2 goles. O sea, demostré. Y al final, notico súper bien, Julián. ¿Cuántos goles ha hecho en lo que lleva la selección Colombia? Yo le digo 4. Mira, eso no lo han hecho, eso no lo han hecho jugadores Top, que llevan mucho tiempo acá y importante. no lo han hecho. Te felicito, sigue así. O sea, me dio mucha tranquilidad también. Ya cuando Tico me dice eso, yo le digo, le doy la mano, le digo muchas gracias. Y empiezo a entender como que el papel de entrenador sigue siendo muy difícil porque, o sea, la selección Colombia estaba muy bien armada. Sí, no, y ahora la ¿A quién mejor. mete uno? Entonces uno dice, sí, hay un proceso, hay que respetarlo. Mm. Al final lo entendí. Bueno, de todo lo que ha habido, porque creo que el fútbol sala se le cambió la vida totalmente, literal. Lo puso a un estándar a nivel mundial que creo que no, ni usted se lo imaginaría, se lo iba a imaginar en su momento, no se lo había imaginado. De todo lo que se le ha pasado, de todo lo que ha vivido y de todo lo que le ha tocado sufrir para poder estar donde está, ¿qué mensaje le daría a todos esos niños jóvenes que sueñan con tener esa posibilidad, estar a la misma altura suya o de pronto estar mejor que usted? Siempre va a decir que sean necios en el sentido del deporte, que sean necios y siempre, que si realmente lo aman y lo quieren, que sean necios y o sea, que se obliguen el día que no quieran a hacer lo que les gusta y lo que aman, que sean disciplinados, que crean, pues hay que creer más uno mismo que cualquier otra persona. Si no creen en ellos mismos, si tienen momentos malos y eso es normal. Entonces que tengan la disciplina, que crean en ellos, que aún más satisfactorio se siente cuando uno viene del barrio, cuando uno no tiene nada, cuando uno dice, pero ¿cómo hago para unos zapatos? ¿Cómo? Porque el día que lo logre uno va a decir, listo. Y ahí es cuando la pregunta que tú dices, ¿qué le dirías a ese Julián de hace 14 años? O sea, es maravilloso decirle no, ¿sabe qué? Lo admiro y todo. Entonces, que se ame, que se respeten y que respeten este deporte dándole todo al 100%. Ya porque sabemos que los deportistas tienen una etapa ya terminan a nivel profesional. ¿Cómo quiere que te recuerde Colombia en ese momento que usted diga, ya me retiro del nivel profesional? ¿Cómo quiero que me recuerden? Pues yo creo que me recuerden dentro de lo deportivo. No si soy buena persona, sino si soy mala persona, no si soy regular, irregular, sino dentro de lo deportivo, una persona que puedan seguir, una persona que sea un ejemplo dentro de lo deportivo, que tenga un emblema a decir, que el día que mañana que digan un jugador que usted admire, no, Julián Clavijo. Bueno, Julián, ya pues para terminar, la verdad, una conversación amena, la verdad, chimba, sí. Y pues para mí son muchos recuerdos también charlar con usted, Claro. pues tuve la posibilidad de estar en un proceso bonito suyo, un proceso que le cambió la vida. Jamás pues siempre he dicho que usted puede marcar mucha diferencia, pero no pensé que le ha llegado tan rápido las cosas que le han llegado, porque le han llegado las cosas muy rápidas. Sé que tiene el talento para estar lejos. Entonces, la verdad, le agradezco por aceptar la entrevista.
Vamos para el cierre del programa con unas preguntas rápidas. Son 15 preguntitas rápidas que usted las No hay contesta. como malo en eso. Entonces, como para conocerlo un poquitico más, para que la gente lo siga conociendo. Y todavía faltaron muchas cosas por hablar, pero son cosas que con el tiempo Dios quiera que nos dé otra la posibilidad de volver a hacer otro podcast y eso. Eh, Vamos con las preguntas rápidas. Un ídolo deportivo. Diego, subo. El mejor jugador con el que has compartido cancha. De mi categoría, Ángelo. El rival más difícil que has enfrentado. Cáceres, Rusia. El mejor entrenador que has tenido. David. Gol más importante de tu carrera. Uf, tengo varios. Pero me quedo con el de la final contra Cáceres y me quedo con el de Francia con la selección Colombia. Una cancha que nunca olvidarás. La de Brasil. La de allá de Paranagua. Ah, Paraná, esa. Brasil, Rusia o Croacia. No, Rusia. Una ciudad que te enamoró. Uf, no, pues de las que conozco, Luxemburgo. La comida colombiana que más extraña. La la bandejita paisa, los frijoles los amo. ¿Qué haces antes de cada partido? Yo orar. Una canción que siempre escuches antes de jugar. No, yo soy muy reggaetonero. Todo lo que sea reggaetón. Ton. Un sueño que aún no has cumplido. Jugar en España. ¿Con qué jugador mundial te gustaría compartir equipo? Uf, es que ya no alcanzo. No creo, ¿no? Con Diego Subo es que es una bestia. Es un top. Siento que, uff, no. ¿Qué significa Colombia para ti? ¿Qué significa Colombia para ti en una sola palabra? Eh, ¿cómo es Perraquera. berraquera? Eso, Complete la frase. Julián Clavijo será recordado por. el mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, de pronto para cerrar el programa, quiera darle un agradecimiento a todas las personas que han creído en usted, que le han aportado ese granito de arena para hacer Julián Clavijo lo que es el día de hoy. No, yo primero agradecerle a todos, a todo el amor que me han dado, que me han apoyado, que han creído, porque eso creo que era una fuerza, ese plus de decir, no hay que decepcionar a la gente porque creen en nosotros. Agradecerles, primero también por estar acá en el programa, a apoyarte a ti, a que crezcas, a que crezcamos todos como deportistas, porque es muy necesario, y que Dios los bendiga y un abrazo gigante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este es el episodio número 11 con Julián Clavijo. Nos esperamos en el próximo programa. Muchísimas Dios gracias. los bendiga.